Hola amigos, hoy es 8 de marzo y estamos nuevamente en un programa de Adolescepiens. Como sabrán, esta fecha es muy importante porque es el Día Mundial de la Mujer. Es por lo tanto que les queremos mandar unas grandes felicitaciones a todas las mujeres que nos están viendo y que nos acompañan ahora aquí en el set. Eh, También quiero comentarles que hoy a las 12 del día vamos a transmitir un programa motivo de este Día Mundial de la Mujer que se va a llamar Cuentos para la Equidad. Les pedimos que no pierdan esta oportunidad de verlo, va a ser un programa muy interesante y en un rato más. Mientras tanto, vamos a dar paso a nuestro programa de hoy, que tiene como tema adolescentes y jóvenes en conflicto de la ley. Para ello, tenemos como invitado a Armando Vanegas Martínez. El licenciado Armando tiene estudios en Derecho por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, además de tener estudios en Derecho Constitucional y Amparo, Derecho Penal, haber trabajado en el Poder Judicial de la Federación en el Juzgado de Amparos en materia penal y en la Agencia del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Bienvenido, Armando, bienvenido aquí a este programa de Adolescepiens. Pues muchas gracias, Jorge, muchas gracias a todo tu auditorio. Es para mí un placer, un gran honor estar con ustedes. Y como dices, antes quiero también enviar una felicitación a todas las mujeres que nos están viendo, las que no nos pueden estar viendo y las que están aquí en el set también. Un gran abrazo. Pues sí, hoy pues es un día muy importante para todas las mujeres y pues también para nosotros como hombres, saber que cada vez esta situación de equidad y que la mujer va tomando papeles más importantes en la vida pública del país. Pero bueno, vámonos a nuestro tema, que es el asunto de adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley. ¿Por qué es importante hablar de de que los jóvenes cuando tienen conflicto con la ley? Mira, Jorge, ese es un tema muy importante que en los últimos años ha tomado mucha fuerza, tomando en cuenta las condiciones en las que el país se encuentra, y no nada más el país, sino la comunidad mundial. Como sabemos, los jóvenes, los adolescentes son las personas que el día de mañana van a estar, pues, representando nuestra sociedad, ¿no? A final de cuentas es importante tener bien en claro cuáles son las directrices que están tomándose en esos asuntos y que bueno, que conforme tú me vayas diciendo las dudas o las preguntas que quieran que se vayan haciendo el programa. Sí, se vayan haciendo. Sí, qué bueno que lo mencionas. Voy a hacer extensiva tu invitación en este momento para que toda la gente que nos esté viendo en todas las escuelas secundarias técnicas, dudas o preguntas que tengan al respecto de este tema, nos las hagan saber a través del chat para que nosotros podamos hacérselas saber aquí a nuestro invitado y nos las resuelva de la mejor manera posible. Bueno, yo estaba queriendo un poquito definir, y para darle un poquito de contexto a lo que vamos a platicar, ¿cómo definiríamos a lo que es un adolescente bajo una perspectiva un poquito más legal? Mira, bueno, hay varias definiciones de adolescente, ¿no? El tema realmente es adolescente y jóvenes, ¿no? Uh-huh. La situación es la siguiente. Hay unos conceptos generales, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud tiene concepto de adolescente a partir de los 10, 11 años hasta los 19. Ese es en dos situaciones, la adolescencia temprana y la adolescencia tardía. La Organización de las Naciones Unidas también define lo que es joven. Sí. Para ellos, para la Organización de las Naciones Unidas son la edad de 15 a 25 años. Okay. Ajá. Entonces, pero aquí es bien importante definir cuál es la situación, porque legalmente esa es la parte que ahorita nos está interesando. Sí, sí. Y legalmente, y más en las cuestiones de conflicto con ley, que podemos traducirlo en derecho penal, debe de ser bien específico como toda normatividad. Un adolescente para la ley es de los 12 a los 18 años. Okay. Eso es lo que nos define. Encontramos esas definiciones en la ley para menores infractores en el Distrito Federal y en la ley federal que es de la ley para los niños y las niñas y los adolescentes, el derecho de los niños y niñas y adolescentes. Esas son las dos definiciones. Qué bien. Sí, eso nos va a ayudar un poquito para poderlo enmarcar mejor, porque estaba viendo que aparte de darle una perspectiva un tanto jurídica,
También es importante mencionar los factores biológicos y psíquicos, ¿no? En los cuales está, por la etapa que está pasando la persona, en este caso el joven o adolescente. ¿Cuáles son estos factores más relevantes que pudieran ser? Mira, en esa situación, el factor biopsicosocial, Sí. que se le conoce, que es lo que engloba la parte de la persona que se puede encuadrar en una falta a la ley. Yo sí también quiero mencionar que cuando se trata de adolescentes, sí hay que ser muy cuidadosos cuando se habla de ese sentido, porque es mejor decir que faltan a la ley y no que son violentadores de la ley, porque es un Ok. tono más agresivo. De hecho, las recomendaciones internacionales sí hablan de esa situación. Bueno, el factor biológico, había un criminalista italiano que de nombre, ¿cómo se llama? Bueno, seguramente... César Ah, ok. Lombroso, César Sí. Lombroso. Él nos definía que el factor biológico es de cuestión hereditaria. Entonces decía que si una persona delinquía, lógicamente su descendencia iba a tener genes de delincuente. Delictivos. Ujú. Era lo que él decía, es una teoría de finales del siglo XIX, y bueno, que en la actualidad es muy debatible. Claro. Es muy debatible, aunque algunos psicólogos definen que la agresividad es hereditaria. Entonces, Ujú. son cuestiones que sí son un tema un poco delicado porque no se pueden tomar tan a la ligera. Claro, En pero el que fac- influyen que de influye. alguna manera, ¿no? Que influyen. La situación es, por ejemplo, en el factor psíquico, es el psique. Lo que pasa en el adolescente. Todos sabemos que es una fase de definición en el que va a estar bueno, la etapa de la adultez, es la etapa previa a la adultez, y en la situación en la que el menor pues tiene ciertas situaciones que se enfrenta a ser identificado en un grupo social, al sentirse parte de un grupo, a los factores que le pueden causar, esos factores, lo que son los endógenos, que son las reacciones hormonales, que es como se le conocen, y unas situaciones que se van desarrollando en el interior del adolescente. Ese es en el factor psíquico, ¿no? Ujú. En el factor social, Ujú. bueno, pues sabemos que el entorno, la comunidad en la que se desarrollan, la comunidad puede ser tanto como escolar, como la de vida familiar, los familiares, los amigos, el tratar de pertenecer a un grupo, porque está definiéndose, se entiende que el adolescente ya está tomándose las bases de lo Ujú. que va a definir qué es lo que él desea en una edad adulta. Esa es la situación, el aspecto social. Muy bien, yo creo que ya con todos estos elementos nos va a ayudar más a irnos, darle contexto a toda a esta plática. Y ahorita que mencionabas a esta persona italiano del siglo Lombroso. XIX, estaba pensando cómo habrá sido en tiempos anteriores, cómo castigaban o cómo educaban o cómo corregían a los adolescentes y jóvenes en tiempos anteriores. No sé si tengas alguna información al respecto que Mira, quisieras compartir con nosotros. te puedo platicar. Mira, en el derecho anglosajón, Ujú. fíjate que, bueno, tomando un poquito la historia, Sí. siempre se han tenido, ¿cómo te diré?, consideraciones con el menor. Sí. Son consideraciones, por ejemplo, a nivel así general, Ujú. se partía que el menor de 10 años en adelante ya podía ser reprendido de una forma más severa. Ok. El menor de 10 años, lógicamente, no, porque se contempla que es un niño, que no sabe o que no comprendía, ¿no? Ujú. En el derecho anglosajón se tienen unos antecedentes por ahí de dos menores mayores de 10 años que llegaron a tener una situación de, por ejemplo, un incendio en un pajar. Ujú, ujú, Este niño incendia el pajar ujú. y, bueno, lo remiten ante las autoridades en ese entonces y le hacen un juicio. Ok. Y el juicio fue la pena capital. A ese A ese grado, extremo. a ese extremo. Otra situación también que se dio, que no hay datos muy exactos, pero habla de que un menor había robado unos peniques y que se le hizo un juicio y que también se le había condenado a la pena capital, nada más que esta no se llevó a cabo. Fueron por los factores sociales que no se llevó a cabo, pero no hay más datos. De lo que sí Ujú. te puedo platicar un poco más es de la situación en México, en la época. Pero antes de que vayamos a México, Ujú. en estos casos, por lo visto, sí era un poco difusa esa línea de responsabilidad para el menor, ¿no? Como mencionas, un niño incendia un pajar y es llevado a la muerte. Y en otros casos, no.
Entonces, Sí. como que no sé si sea cultural, un poco como que este proceso que va como grupo vamos desarrollando para establecer penas más claras, ¿no? Y más precisas para poder definir hasta dónde sí y hasta dónde no es sujeto de un castigo tan severo como puede ser quitarle la vida a alguien, quitarle a un adolescente, ¿no? Mira, yo siempre he dicho que las cuestiones históricas hay que verlo exactamente, puede ser muy repetitivo decirlo, en el contexto histórico en el que se vive. Ok. Tenemos que encuadrar la situación en que, bueno, no tenemos los instrumentos, o no tenían los instrumentos que ahora tenemos una protección de garantías muy amplias para todos los seres humanos, cuestiones de derechos humanos, derechos de los menores, de los niños. Entonces, era también muy flotante considerar la edad. Algunos consideraban que después de los 14, otros de los 12, en esa cuestión europea, ¿no? Entonces, Ujú. no había una definición realmente de cuándo se podía partir. Ya. Entonces, en esa situación se va dando que en Europa sí se manejaba. O sea, eran 10, 12, 14, otros decían que debería de ser, que se les debería de eximir de la responsabilidad, y bueno, ese es en el contexto, bueno, Ah, internacional. internacional. Bueno, si me permites, voy a mandar unos saludos a las escuelas secundarias técnicas que nos están viendo en estos Ujú. momentos. Pues tenemos varias conectadas y pues eso nos da mucho gusto, significa que les gusta el programa y que estamos haciendo un buen trabajo. Bueno, mandamos un saludo a la técnica 73, a la 33, 56, 5, 100, 104, 63, 53, 78, 6, 13 y 22. Un saludo, amigos, por favor, es el momento de que nos manden sus preguntas o comentarios para poder atenderlos ahorita que tenemos la oportunidad, que tenemos un especialista. Y ya lo hizo la técnica 73, nos mandan un comentario que nos dice: un adolescente es responsable de sus actos desde los 12 años de edad. Él debe responder por esto y no los padres. Nos referimos en el caso de jóvenes que llegan a embarazar a la novia teniendo ambos 14 años de edad. Deben asumir la responsabilidad ambos y no los padres. Pueden interrumpirse el embarazo conforme a la ley. Bueno, aquí por lo visto menciona varios temas, ¿verdad? Pero ¿qué le podríamos decir a este comentario de la técnica 73? Mira, la pregunta es muy, muy general, porque se habla aquí de la responsabilidad del menor, e influye también una responsabilidad en la cuestión pues, de ser padres, vamos, madre y padre. Fíjate, es que sería, mira, está un poco desviada del tema en sí, pero voy a tratar de acotarla, porque Es muy amplio, esto ¿verdad? podría darnos temas de como de 3 programas, ¿eh? Claro, O sea, porque podría ser amplio. casarse, el embarazo, la edad. Lo que pasa es que tenemos que ver en qué condiciones se da. Me imagino que es una relación consensuada, una relación que se permite los dos acceden a esa situación, y sí, efectivamente, el menor debe de ser responsable. El menor debe ser responsable ante esa situación, y pues bueno, pero no hay que olvidar que un adolescente está en una etapa formativa, y entonces, como tal, no podemos, por ejemplo, si se le tiene que hacer consciente de la situación, no podemos dejar en el abandono. Lógicamente, los padres, en este caso los padres del menor, son los que deben de caer con más la responsabilidad, que debe de ser ambos, ¿eh? Los padres de la menor y los padres del menor tienen que hacerse responsables que de alguna forma no hubo la adecuada indicación de lo que es la responsabilidad sexual. En la actualidad es imperante tener una educación sexual desde mediados de la primaria, en donde un niño ya puede entender cuáles son los efectos de ciertas situaciones. Sí, es una responsabilidad compartida hasta Sí, cierta edad, claro. sí. Aquí se habla de que, por ejemplo, aquí la pregunta yo le tomo la situación de que el menor puede ser el responsable, eso es lo que veo. Sí. Pero aquí la responsabilidad es de dos. Porque a final de cuentas es una situación consensuada. Porque si no fuese así, entonces nos encuadraríamos en un delito, ¿no? Ujú. El menor accediendo a algo que no le es permitido, pero que lo toma por la fuerza, es una Ujú. situación ya distinta. Por eso te decía que esto puede darnos un tema Sí, para bastante 2 o amplio, 3 programas bastante más. amplio. Pero sí, aquí no se le puede dejar, y les voy a decir por qué, conforme vayamos platicando, por qué los padres también son responsables. Porque Bueno, vamos a llegar a ese punto. de acuerdo. Ujú. Ok, bueno, pues podríamos regresar al punto donde te interrumpí, De la Armando, que historia. cuando ibas a hablar la parte histórica de cómo con el antiguo México, En el ¿no? antiguo México, sí, en la época Los mexicas, prehispánica. prehispánica, En el derecho maya o los mayas, sí. consideraba, por ejemplo,
Si algún menor cometía un delito grave, lo que se hacía era castigarlo a la medida de. Por ejemplo, si un menor cometía el delito de homicidio, ¿qué es lo que hacían? Al niño se le daba en custodia a los familiares de la víctima, a los ofendidos, para que fuera esclavo. A esclavo. Que fuera esclavo y de alguna forma resarcir el daño que hacía para trabajar para la familia. Era lo que se hacía en el derecho Bueno, maya. también para estos días esa postura suena bastante radical, ¿no? Sí, sí, pues de hecho sabemos que la Constitución prevé que aquí No puede haber esclavitud, no puede haber esclavitud, ¿no? claro, pero bueno, así era antes. Así era antes, ¿no? Ese es, por ejemplo, en la parte de los mayas. En la parte de los mexicas, todos sabemos que era un pueblo guerrero, un pueblo un poco más sangriento, entonces ellos sí consideraban la pena de muerte. La situación aquí era la siguiente: si si un menor cometía un delito grave, lo que se hacía es que se le imponía la pena capital. Por ejemplo, un menor que causaba un homicidio podría ser dado en esclavitud, pero también podría adquirir la pena capital. Si el menor, eso sí para ellos, bueno, era un delito muy grave, la embriaguez. Si un menor se embriagaba, lo que hacían es que le hacían en un tribunal le hacían un juicio y la determinación era la pena capital, la muerte por garrotes. A golpes. Sí, es que para los mexicas eran un pueblo tanto sangrientos y guerreros, ¿no? Sí. Pero para ellos era un delito grave el embriagarse. Entonces, en ese sentido sí era un poco delicado y podían llegar a aplicar la pena de muerte en ese sentido. Ajá. Pero aún así se le protegía al menor, o sea, los mexicas no eran así como que totalmente sanguinarios. Si alguien cometía tráfico de niños, lo que se le conoce como tráfico de niños, o robaba a un niño, a esa persona se le aplicaba la pena de muerte. De muerte. Entonces, era proteccionista, pero a la vez era bastante extremo, ¿no? O sea, También. te embriagas, pagas la pena, ¿no? La muerte. Oye, bueno, pues sí, anteriormente pues, sí eran bastante fuertes los castigos, ahora afortunadamente no, esperemos que ahora la ley vaya orientado más a la parte preventiva, ¿no? Y cuando sea correctiva, bueno, se encuentren mecanismos más inteligentes para poderlos resolver. Sí, así es que conforme va evolucionando la sociedad se van encontrando de dónde vienen las deficiencias, ¿no? Sí. Por ejemplo, ahorita en la actualidad tenemos un sistema bastante garantista a nivel mundial. A nivel mundial hay tratados internacionales de los que México es parte y que, bueno, ahorita con la reforma constitucional del 2005 se han venido a dar varias situaciones que se van dando, ¿no? En respecto a la repercusión en el tratamiento de los menores, ¿no? Bueno, hermano, en unos minutos más vamos a ir a un corte, pero bueno, antes de irnos al corte, estaba pensando en actualmente el derecho internacional, ¿no? Sobre este tema. ¿En qué términos está dado? ¿Cómo es en lo general? ¿Qué nos podrías platicar al respecto? Mira, hay varios protocolos internacionales. De hecho, está las reglas de Beijing, la Convención de la Riad, y la Convención de los Derechos del Niño. Todos esos instrumentos llevan una recomendación hacia los gobiernos. Debe de ser un gobierno garantista para los menores. ¿Por qué? Porque el menor es incapaz. O sea, es incapaz en el sentido jurídico. O sea, el menor es incapaz de entender a veces lo que tiene enfrente con respecto a un hecho, por ejemplo, penal. Hace rato hablábamos de la pregunta que nos decían. La situación era que la pregunta dice, la responsabilidad del menor tiene que ser... Sí, pero les digo, no hay que olvidar que el niño a esa edad está en etapa formativa y que muchas de las carencias las tiene por parte de la sociedad y por parte del núcleo familiar. Y como tanto, la familia es responsable de lo que el menor realice. Entonces, esa es la situación a donde debo de entender. En el derecho penal hay una palabra que se llama imputable, que es el que es capaz de entender penalmente que un niño o que una persona, que una persona hace un hecho. Por ejemplo, yo, mayor de edad, puedo salir a la calle y puedo decidir robar. Yo ya entiendo lo que es, a final de cuentas, el robo. Pero un menor tal vez no lo entienda como tal. Porque en el derecho civil, un menor es incapaz hasta los 18 años.
Ujú. E igual en el derecho penal, pero hay unas Ahí vertientes. Hay unas vertientes. Por ejemplo, a un menor no se le puede obligar a entender ciertas situaciones porque no tiene la capacidad de madurez todavía. Ok. Entonces esa es la parte a la que hay que entender. ¿Por qué se les da un tratamiento especial a los menores entre los 12 y los 18 años? Que ahora ya hay una ley que se está por entrar en vigor, que apenas se publicó en diciembre Ujú. 2012, que es la ley federal para menores infractores, que habla de dos etapas. El adolescente, que es de los 12 a los 18, y el joven, le denominan joven, al que es entre los 18 y los 25 años, si más no me equivoco, sí es 25, no sé si es 24 o 25 Ujú. creo que es. Ujú. ¿Y por qué se crea esta figura? Esta figura se crea porque el menor que comete un delito antes de los 18 años, Ujú. a veces entra en la etapa de que por meses, por el proceso, ya entra en la edad adulta. Entonces, ¿cómo lo juzgaban? ¿Como niño O o como como adulto? Entonces, aquí entraba esa situación un poco delicada. Bueno, hermano, yo creo que ya vamos a dejar a nuestra audiencia así como que en la Ujú. expectativa para que nos esperen ahorita que regresemos del corte, Ok. ¿no? Y podamos continuar con el programa. Claro que sí. No se vayan, amigos, vamos a un corte, regresamos. Nosotros somos Silencio Cero. Queremos agradecer a la CEP, a todo el comité organizador, a nuestros papás, a nuestros profe, besos. Gracias. Esto es Silencio Cero.
chavos, no se vayan. Les vamos a hacer entrega de sus reconocimientos a nombre de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, a través de la Dirección General de Innovación y Fortalecimiento Académico. Les hacemos su entrega de reconocimiento por su destacada participación en la etapa final del encuentro musical de chavos. Y el primero es para María Fernanda. ¡Un aplauso! ¡Fuerte el aplauso! Karen Montserrat Gómez Reyes. José Alberto López Ibáñez. Héctor Alan Espinosa Arzápalo. Itza Jerónimo Ortiz. Fuerte el aplauso. Eso es todo, chavos. Amigos, estamos de regreso aquí en el programa de Adolescepiens y bueno, pues vamos a continuar en lo que teníamos, en lo que estábamos hablando hace rato. ¿Qué podríamos continuar con el tema de La ley para menores. La ley para menores. En el ramo federal. Sí, como te decía, entonces ahora ya esta ley todavía no está en vigor. Esta ley va a entrar a partir del 2014, a finales de diciembre de 2014, porque si es cierto que ya se publicó, tiene 2 años para entrar en vigor. Y esta ya empieza a considerar esa parte. ¿Qué haces cuando un menor delinque a los 17 años con 8 meses y hace un delito grave? ¿Cómo lo juzgarías? Okay. ¿Como niño o como adulto? Y esto, pues bueno, seguramente va a ayudar mucho para... Sí, porque ya contempla los 25 años como joven, de los 18 a los 25, y se juzgará como adulto, teniendo el delito como menor, ¿no? Entonces, bueno, yo seguramente se va a ayudar mucho en la impartición de justicia. Voy a aprovechar para comentar hacer 2 comentarios de la técnica 56. Uno, que es muy importante hacerlos responsables de sus actos. Es lo que menciona la técnica 56. Y de la técnica 33, te mandan saludos al licenciado Armando Vanegas. gracias, igualmente, muchas gracias. Y bueno, continuando con lo que teníamos planeado, podríamos entrar al tema de el proceso jurídico, que el proceso general jurídico penal que lleva a cabo con un menor. Ok, mira, el proceso jurídico para lo que es menores lleva unas fases. Lleva la fase, en primera lleva la fase de la prevención. La prevención, que es esta parte de que nuestros adolescentes no caigan en la delincuencia, ¿no? Que no estén a manos de la delincuencia. Tenemos también la parte que es la procuración de justicia. Sí. Después viene la impartición de justicia. Y es algo muy importante relacionado a tu pregunta. La parte que dice el tratamiento o ejecución de la medida. Okay. No se le puede llamar pena. Cuando un menor delinque, cuando cae en ese supuesto, no le podemos decir que está compurgando una pena. Porque la situación entre un adulto y un menor son 2 situaciones. Al adulto se le reprime para que no lo haga. Es represor. El sistema penal es represor del adulto para conservar la paz social. En un menor, la situación es distinta. Es de adaptar al niño que está inadaptado en el sistema. En las cuestiones en las que se pueda llamar. Entonces, esa es esa parte. Esa parte que dice tratamiento o ejecución, es la parte de enviar al niño con el especialista para que le dé un seguimiento, y cuando el especialista determine que el niño ya está apto para poder ser dado de alta, pueda volverse como que integrarlo otra vez, ¿no? Esto seguramente tiene relación a la pregunta anterior de la técnica 73, que ahora nos hace un segundo comentario, que nos dice, bueno, la Comisión de Derechos Humanos, en el caso que vemos de la técnica 73, brindó protección al adolescente. Pero, ¿cómo manejarlo para evitar que el adolescente evada responsabilidades que tiene como miembro de la familia, que comprenda que hay normas y compromisos, ¿no? Ok. Mira, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos lo que emite son recomendaciones. Ok. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos solamente está para proteger, es el ombudsman de la población. ¿Qué se entiende por esto? La gente que protege al pueblo. Ok. Él solo puede emitir recomendaciones. Él no puede, digamos que las consideras o no, pero sí tiene una serie de instrumentos jurídicos.
que te hacen que puedas acotar las recomendaciones para que las hagan efectivas. En ese sentido, como dices, protegió al menor. Bueno, a lo mejor emitió una recomendación en el sentido que al menor se le tenía que considerar por ser, volvemos a lo mismo de la incapacidad para poder entender que ciertas situaciones, ¿sí me explicó? Esa es la parte de la comisión. La comisión no emite resoluciones en el sentido que obliguen o vinculen, ¿no? Ajá. Okay. Esa es la situación. Entonces, por ahí sí tendríamos que tener bien en claro qué es lo que hace la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Emite recomendaciones que tú, cuando las recibes, ya sea como un órgano de gobierno o en esa situación, desconozco el caso, no podría yo opinar más. Sí, tendrías que tener más información. Pero sí es una recomendación que hace que el menor tiene que estar en tratamiento o que no se le pueden privar de ciertos derechos al menor, pero es solamente una mera recomendación, no es algo que obligue realmente jurídicamente y que si no tiene una consecuencia jurídica, porque las recomendaciones que hace un tribunal pues, son con consecuencia jurídica, no las acatas, bueno, el juez tiene determinaciones para que la puedas cumplir forzosamente. De la técnica 33 nos hacen la pregunta, la saco al aire, que dice, ¿cómo se castiga a un niño de 12 a 18 años cuando hace un delito grave? Ok. Volvamos a lo mismo, sí es válida la palabra castigar, pero más bien, más que nada es... Se ha tratado de evitar ese tipo de situaciones. Por ejemplo, aquí el título de este tema que se llama Adolescentes y Jóvenes en Conflicto con la Ley, es un tema que sugiere todas las situaciones internacionales. Porque si se le llama menor infractor, delincuente juvenil, delincuente infantil, es como estigmatizar al menor y empezarle a crear esa mente de criminal. Okay. Porque, a final de cuentas, el derecho penal atiende las situaciones criminales. Entonces, por eso se dice, ¿no?, esa parte de la situación. Pero aquí, como dices, bueno, ¿qué es lo que pasa cuando hay un delito grave? En el sistema de justicia del Distrito Federal, cuando un menor comete un delito no grave, igual, vamos a poner un ejemplo así sencillo. Un menor puede estar acompañado de otros chicos de la misma edad, no siendo adultos, jurídicamente hablando, cometen un delito simple, un ejemplo. Cuando cometen un delito simple, lo que hacen, bueno, las autoridades van y lo ponen a disposición del Ministerio Público, y el Ministerio Público, al ver la edad, porque lógicamente el interrogatorio lo que hacen es, bueno, el menor yo soy un menor de edad, tengo 17 años, ok, perfecto. Lo tiene que comprobar con el documento del acta de nacimiento, inmediatamente se tiene comunicación con sus familiares para que presente los documentos que acredite que el menor no tiene la mayoría de edad, ¿no? Okay. En esa situación, si no hay un documento porque no se pueda localizar a los papás o quien sea un familiar, lo que hace es pasarle inmediatamente al médico forense, lo que comúnmente ya conocen como médico legista. Okay. Él determina por las cuestiones características del cuerpo que dice, bueno, el niño sí, exactamente es un menor de edad. Inmediatamente se traslada a una agencia del Ministerio Público especializada para menores, que es la Agencia 57. Esas tienen aquí, suceden en Obrero Mundial y Petén. Muy bien. Ahí es donde... Si es un delito no grave, el Ministerio Público optará por dar la libertad, pero lógicamente se le sigue el proceso. Puede llegar a dar la libertad si considera que realmente a lo mejor no era un delito, pero si es un delito que, volvemos a lo mismo, que no es grave, se le hace un juicio. Se hace el procedimiento. Tiene 48 horas el Ministerio Público para determinar la situación jurídica del menor. Si lo encuentra culpable, lógicamente hace la consignación al juez, a un juez especial, un tribunal especial, al Consejo de Menores. Esta situación se hace de la siguiente manera. El juez tiene 48 horas para determinar qué tipo de delito es. Si es un delito simple o es un delito grave. Si fuese un delito simple, le da la libertad, pero lo va a obligar a que vaya a un tratamiento. El juez va a determinar si es un tratamiento de 1 año, de 1 año y medio, de 2 años, dependiendo la gravedad del problema. Cuando es un delito grave, indiscutiblemente, aquí no se le da la libertad. Esa es la garantía del delito simple. Tiene la garantía de llevar una adaptación, terapias, apoyo, por afuera. Cuando no, tiene que ser en una medida de internamiento. El niño tiene que ser internado y se fijan los tutores, los responsables o el mismo familiar de que esté al pendiente del menor. Aquí la situación es que ¿cuáles son los delitos graves?
Los delitos graves de los menores son el robo de vehículo, el homicidio, secuestro, lesiones de la fracción cuarta del Código Penal, que es lesiones en lo que es el rostro, y lo que sería la sustracción de menor y la asociación delictuosa, que es una figura también delicada, decir, no es lo mismo asociación delictuosa que delincuencia organizada. La delincuencia organizada está tipificada, es tipo federal, y la asociación delictuosa es que, pues bueno, entre amigos nos dedicamos a que vamos a cometer el llamado robo de fardo, ¿no? Lo que se le conoce, que es realmente el robo simple. ¿Qué es el robo de fardo? Los que entran a los centros comerciales y sacan entre sus ropas insumos o cosas que están en el centro comercial. Muchas gracias. Yo creo que esta información le va a ayudar mucho a todos los que nos están viendo ahorita en la televisión, y como el tiempo se nos está acabando, yo creo que va a ser prudente terminar los puntos que estábamos hablando sobre la parte del proceso jurídico, para que seguramente va a contestar la mayoría de las preguntas una vez que terminemos de hablar del tema. Ya habíamos hablado de la prevención, ya habíamos hablado de la procuración de la justicia, y justamente creo que aquí en esta parte de impartición fue donde interrumpimos. ¿Podríamos continuar desde ahí? De la impartición de la justicia. Sí, como te digo, la situación del sistema que tenemos es un sistema garantista. O sea, se le considera al menor por ser incapaz, pero no con eso se quiere decir que no se le va a atender. De hecho, la obligación del Estado es atender al menor. Digo, de las dudas que han salido, que por qué se les deja en la irresponsabilidad, no se les hace responsable, no, lo que pasa es que hay que acudir a las instancias para que se hagan los seguimientos debidos, para que, por ejemplo, como el chico que mencionaban hace rato, tenga el tratamiento y ver en qué condiciones está. Digo, son situaciones muy específicas, pero que no me dan más datos, y como no conozco el tema, sería irresponsable de mi parte dar una recomendación, ¿no? Con tan poca información. Sí. Y sobre el tratamiento y ejecución de la medida y los demás, el cuarto y quinto paso que nos falta por explicar. El tratamiento y la ejecución de la medida te digo, o sea, ahí es donde, si el menor tuvo la conducta desviada de la sociedad, que es vivir en armonía, se le tiene que fijar ese tratamiento, ya sea a corto por fuera o internado. Esa es la situación. Y el quinto paso, que se refiere a la investigación y planeación y formulación, es que derivado de las situaciones que se presenten en estas situaciones de que un menor tenga esa conducta delictiva, se tendrán que hacer las investigaciones para prevenir el delito. Esa es la parte de este último punto. El hacer la investigación para que no se vuelva a caer en las mismas situaciones de que el menor caiga en el delito. Bueno, yo creo que con toda esta información que nos has brindado nos va a ayudar muchísimo, ¿no? Para tener una idea más clara de cómo es la situación que enfrentan los jóvenes y adolescentes ante la ley cuando incurran en delitos dependiendo de su gravedad. Tenemos todavía más preguntas, no nos va a dar tiempo de atenderlas todas, pero hay una que me llamó la atención de la técnica 78, que nos dice: hay chicos que, escudándose en que son menores, hacen cosas indebidas porque saben que no pueden ser juzgados como adultos. Sí, efectivamente. Y bueno, seguramente eso, no sé si cambiaría un poquito como que la situación del dolo o el delito que llegarán a ejercer cambia de gravedad, o sigue siendo pues la misma. ¿Sabes cuál es el problema? Que cuando se detecta que un chico cae en esa situación, el problema es que, mira, muy pocos son a veces los que hacen la querella, la denuncia del delito, ¿no? El problema está en que los que se animan a hacerla, lo dejan ahí, no le dan ese seguimiento. Porque yo, como ofendido, por ejemplo, yo voy por la calle, un grupo de 2 amigos, por grupos ya son más de 2 en adelante, se apodera de mis pertenencias. Yo puedo ir a la agencia administrativa que está aquí atrás precisamente y decir: acaba de suceder esto. Pero ahí lo dejo. No le doy ese seguimiento, pero a lo mejor porque no tengo el tiempo, a lo mejor porque no tengo la posibilidad de poder estar accediendo tantas veces a ese seguimiento. Pero si se hiciera el procedimiento completo, yo, como afectado, a estar al pendiente de que realmente al niño se le esté rehabilitando, porque además, como sociedad, yo como parte de esa sociedad, yo no puedo decir, no, es que es responsabilidad de los papás. No, los menores son el interés superior de la sociedad. Entonces debemos de entender que si un niño
está haciendo esto, no es responsabilidad solamente de los padres, es responsabilidad de la sociedad. Claro. Bueno, este programa se está acabando. ¿Alguna última conclusión, recomendación, comentario que quieras hacerle a nuestro público? Pues yo tenía por ahí un pequeño cuento, así pequeñito, Adelante, adelante. que no, espero no se tome fuerte, digamos, al platicarlo, pero que nos va a dejar una reflexión Ok. respecto a la curiosidad. Resulta que era Fernando, era un menor. Sí. Este menor tenía sus padres y una tía muy querida, su tía Maggie. Ujú. Él visitaba frecuentemente a Maggie, su tía. Maggie tenía una casa hermosa, bastante amplia, con muchas comodidades. Y al ser Fernando el sobrino único y más querido que tenía, porque lógicamente era el único, le dice, mira, Fernando, todo esto que tú ves aquí va a ser tuyo, con una y exclusiva condición. Que la puerta que ves al fondo del pasillo, no la abras nunca. Lógicamente, al paso de los días, el niño fue creciendo su curiosidad, ¿no? Los niños son curiosos. Estamos hablando de un adolescente, ¿no? A punto de abrir la puerta, se arrepentía. ¿Qué era lo único que le detenía entre la puerta y su curiosidad? Maggie, la recomendación de Maggie. Pues el niño optó por deshacerse de Maggie, a final de cuentas. Lo consigue. Ya al no haber esa parte que lo detenía, lo que hizo fue llegar, poner la mano en el cerrojo y abrir. ¿Y qué fue lo que encontró? Absolutamente nada. Claro. No había nada, era un cuarto vacío. Entonces, la curiosidad debe tener también sus límites. Sí, No hay sabemos que- lo que nos vamos a encontrar el día de mañana. Bueno, hacer nada. bueno, amigos, muchas gracias. Quiero agradecer nuevamente la presencia de nuestro invitado de hoy, Armando Vanegas, y hacerle una invitación. Seguramente vamos a poder hablar más de este tema en el futuro. Y me despido de esta transmisión, invitándolos al siguiente programa, que es Viernes de Baile, y que traen un tema muy bueno, muy interesante, y los dejamos con ellos. Mientras tanto, mandamos a un corte. Hasta luego. Gracias.